¿Está? ¿Me escuchan? Buenas Hola, tardes, profe, profe. buenas Sí. tardes. Hola, ¿cómo andan? Ah, la pucha, veo que hay muchos que están sin micrófono. A ver, voy a abrir el... Cristian, Joaquín. Bueno, gracias por responder ahí por el chat. Eh, bueno, ¿cómo le está yendo? ¿Bien? ¿Cómo van con programación? ¿Alguien me puede contar algo? ¿Nada? ¿Están teniendo clases de programación de la práctica, puede ser? Che, ¿se me escucha algo? ¿O están todos tímidos? Sí, profe. Estamos teniendo la práctica y tuvimos 3 clases, creo yo. Ah, bueno, gracias Enzo por responder. Ah, bueno, Joaquín. Bueno, bueno, como ustedes saben, como les intenté explicar ahí por el mensaje que les mandé por el SIU, me han designado a mí para cubrirlo al ingeniero Camargo, que era el ingeniero que creó estas cátedras eh, y que falleció por el tema del coronavirus el año pasado, ¿no? El asunto que desgraciadamente el año pasado, cuando él fallece, mitad de año, cuando estábamos en turno de examen, me acuerdo, desde a partir de ese momento el departamento, las autoridades del departamento no designaron docente, eh, no designaron ningún docente para su reemplazo. Yo tengo entendido, a mí por ejemplo, que era parte del equipo de él, a mí por ejemplo no me llamaron como para decirme, che, Ricardo, da teoría y práctica, qué sé yo, alguna cosa. Así que inesperadamente los chicos del año pasado les faltó toda la mitad de año de la programación, de la teoría quiero decir, ¿no? Y bueno, nosotros, en el caso particular mío, no sé si por los otros docentes, pero intentábamos dar la práctica con un poquito de teoría como para matizar, que es más o menos lo que hacemos siempre cuando damos práctica. Generalmente matizamos con algunas explicaciones teóricas, como más que nada para recordar un poco, ¿no? Así que bueno, hacíamos así las clases, pero los chicos no tuvieron todo el desarrollo teórico, por ejemplo, de objetos. Yo recuerdo que a los chicos de licenciatura que le estaba dando yo, les di algunos tips de objetos como para que puedan hacer. No sé cómo van a hacer si es que tienen que rendir, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces empezamos eso pasó el año pasado. Obviamente que no sé quién lo regularizó. Eh, Imagínense que nosotros los profesores de práctico no podíamos regularizar porque generalmente, o al menos el método que Camargo usaba conmigo, era que yo le pasaba los informes de los estudiantes, los parciales, el tipo de parcial que había tomado, la complejidad de los parciales, las características que yo había observado en cada uno de ustedes, o sea, cada uno de los alumnos respecto a cómo se desarrollaba la práctica. Una serie de cosas les pasaba, conversábamos sobre eso y por lo general él sabía pedir como trabajo final, justamente un trabajo, que les permitía promocionar y algunos hasta regularizar, porque muchos estaban medio rengos, entonces les ayudaba un poco ahí. El asunto es que todo eso no se hizo y yo no podía tomar las decisiones que tiene que tomar el jefe de la cátedra, ¿no? De poder saber si podía regularizar o no. Así que prácticamente la verdad que no sé quién regularizó a los alumnos del año pasado. No lo sé, yo no, porque yo no puedo, yo y supongo que los otros docentes tampoco pueden asumir una responsabilidad de decir que alguien es regular si le falta 6 meses de teoría. Vamos a suponer que le falten 2, 3 clases, bueno, pero 6 meses de teoría es un problema, ¿no? Más allá de eso, eso pasó el año pasado. Este año, eh, teniendo ese antecedente,
cuando cambian las autoridades, el día ese de las elecciones, yo sabiendo ya que me iban a ganar la gente que ganó en las elecciones, que está actualmente gobernando, hablé y les dije, miren chicos, por favor tienen que solucionar el problema. Hablé con el decano precisamente, dije, tienen que solucionar este problema que tenemos en la cátedra y tienen que dar una solución antes de que empecemos las clases, porque si no, vamos a empezar las clases torcidas y vamos a tener problemas porque después no se puede regularizar y no se puede promocionar y todas las cosas que generalmente teníamos planificado. Bueno, dolorosamente empezaron las clases y las autoridades nuestras no habían solucionado el problema, así que estuvimos que, prácticamente yo, los demás docentes no se hacen tanto problema porque tienen otro carácter, ¿no? Pero me tuve que poner firme, generar expedientes, tener que ponerme a trabajar en cosas que prácticamente son una cosa que no me gusta hacer, con los papeles y todo eso. Tener que explicar toda la situación más, bueno, todo el contexto. Bueno, en definitiva salió una resolución de nuestro departamento designándome, es más o menos, porque tampoco es una resolución que no es una resolución, tiene infinidad de fallos, ¿no? Inclusive yo tuve que contestar esa resolución advirtiendo algunas contradicciones y algunos problemas que tenía esa resolución para que más o menos seamos un poco coherentes en todo esto que estamos haciendo. Pero bueno, el espíritu de la resolución, ya que no podemos hablar de lo que dice la resolución por todos estos fallos que tiene, el espíritu era que yo me haga cargo de esta asignatura en la parte teórica. Entonces, bueno, a partir de eso, el primer problema que surge es el problema del horario. Así que imagínense ustedes, originalmente yo tenía el horario donde estaba dando el profesor de práctico, ¿no? Lo estaba dando Alejandro. Ese era el horario porque yo a la mañana no puedo, tengo otro trabajo, así que no podía a la mañana y siempre estuve a la tarde. Entonces el primer problema es el horario. ¿A quién le consulto obviamente de la cuestión del horario? Es al director del departamento. Ustedes saben que, el director del departamento, no, el director de la carrera. Ustedes saben que hay dos figuras, está el director, está el coordinador, y el trabajo de ellos dos es, por ejemplo, tener que solucionar este tipo de problemas, como por ejemplo el tema del horario, ¿no? El asunto es que le mandé un mail la semana pasada, el lunes de la semana pasada, a ver, ya me fijo bien, voy a compartir la pantalla para que nos podamos comunicar mejor. No sé si ven la pantalla ahí. Ahí está, el día de que fue feriado, se lo mandé el 2 de abril. ¿Mm? O sea que el 3 de abril ya lo tienen que haber leído y hoy estamos a 11 y no he recibido respuesta. ¿Ven? Este es el mail que le mando, donde planteo toda una serie de situaciones. Porque imagínense ustedes que el director y el coordinador son los únicos que pueden tener el contacto y la visión global de toda la asignatura, de todo el curso, digamos, de todos los profesores, y son los únicos que pueden mover los horarios. Imagínense, yo no puedo ir y decirle a un docente, mira, necesito que movas el horario porque se me canta la pelota, ¿no? Tiene que haber una coordinación de todas esas cuestiones. Bueno, como ha pasado una semana, y ya me imagino que no me van a responder, entonces, bueno, no me queda otra que tratar de coordinar con ustedes. Así que les pido que en primera instancia nos pongamos de acuerdo con el tema horario. No sé si ustedes tienen el horario ahí. Yo les muestro el horario que yo tengo. No sé si lo alcanzan a ver ahí, el horario mío.
Sí, profe. Y díganme ustedes en cuándo, no sé, hoy martes, el jueves no pueden porque tienen... Ahí está entrando alguien, espérenme. Bueno, el jueves, como les decía, no pueden porque tienen la práctica, ¿no? Entonces, bueno, no sé cuál día les quedaría para que podamos, qué horario les quedaría a ustedes para que podamos tener clase. ¿No hay forma? El lunes no podemos, ¿no? Me pregunta ahí Elías. ¿Qué tenemos algún hueco en el lunes? ¿Ustedes tienen un hueco en el lunes? Como hoy, ¿no es cierto? Hoy. Sí, los lunes a la siesta. ¿Qué significaría? ¿3 de la tarde, 4 de la tarde? ¿Hasta qué hora? Y hasta las 6. Ahí uno de los compañeros me dice, me manda un mensaje, dice jueves a la tarde, pero el jueves tenemos, claro, bueno, el jueves tenemos la parte práctica. Y el otro compañero que me dice el miércoles, yo el miércoles tengo programación de mecatrónica, que esa es cuatrimestral. O sea, lo que a ustedes le tenemos que dar en un año, tratamos de condensárselo en un cuatrimestre. Y tengo electrónica, que es otra asignatura. Entonces, discúlpeme, el lunes me dicen que tienen libre a esta hora, de 16 hasta qué hora. Hasta las 6. Hasta las 6. Hasta las 6 de la tarde. Bueno, es el único horario que se puede, ¿cierto? Ajá, sí te leo, Gustavo. Este, y bueno, entonces, otra vez voy a tener que perder yo, como pasa siempre acá con la universidad. Bueno, entonces, lo vamos a poner de 16 a 18. Entonces, esto sería programación 1. Y acá tendría la maestría. Así quedaría entonces mi horario. Bueno, vamos a hacer una prueba. Eso sí, como somos tantos, vieron que ahora el reglamento dice que tenemos que dar clase de manera virtual, ¿vio? Cuando somos muchos. ¿Ustedes están teniendo clase de manera virtual? Sí, de programación, sí, profe. Sí. Bien. Claro, no quedó otro. Bueno, ese es un problema que vamos a tener. ¿Todos tienen las compu para hacer los prácticos? ¿Hay alguien que le falte compu? ¿Todos tienen compu? ¿Cómo hacen la parte práctica? Me imagino que tienen que programar, ¿no? La parte práctica, si es programación, me imagino que hay que programar, ¿no? ¿Programan en sus compu? ¿Tienen compu para programar o cómo hacen? Sí, profe, yo creo que todo lo hacemos desde la compu. Ah, bueno, de 10 entonces. Porque bueno, de 10. Estoy leyendo ahí los mensajes que me mandan todos. Perfecto. Bueno, porque eso es fundamental para nosotros, programar, ¿no? Bueno. Entonces,
vamos a tener que hacer así, vamos a tener que mantener este horario de manera de coordinación entre nosotros, pero puede ser que después se nos cambie, ¿no? Ya vamos a ver cómo viene la mano. Es un problema para mí porque yo ya tenía ocupado ese horario, como vieron. Pero bueno, ¿qué otra cosa más les tengo que decir? Bueno, todavía no he planificado nada de la asignatura. Imagínense ustedes que otra de las cosas que le pido a la dirección y que estoy esperando que me dé es la planificación que había hecho el ingeniero Camargo. No es la planificación por el hecho de copiarlo o de no hacerlo, de no hacer la planificación, sino básicamente es porque hay dos motivos. Primero que esta designación que me hace el departamento a mí es transitorio, por lo tanto es muy posible que ya el año que viene ya no le sirva más al departamento y todo esto haya sido en vano, porque así es como funciona, ¿no? O sea, nos usan y después nos desechan, como ustedes ya saben qué es. Y segundo, que no tiene sentido hacer una planificación porque ya estamos funcionando. Y yo supongo que el ingeniero Álvarez está guiándose de la planificación que hizo el ingeniero Camargo. Por lo tanto, yo creo que no tiene sentido que yo haga una planificación, ¿no? Lo que sí, vamos a ver si coordinamos con el ingeniero Álvarez las cosas gruesas, digamos, por cómo va a ser el método de regularización, cómo va a ser los parciales. Supongo que él les habrá comentado algo sobre algunos parciales o no, no lo sé. Si es que vamos a tener trabajo final o no, y si es que vamos a poder ¿cómo se dice? Promocionar o no, si la promoción va a ser completa, si la promoción va a ser parcial, todo ese tipo de cosas. Ya me voy a poner a pensar, le voy a hacer una propuesta al ingeniero Álvarez y bueno, y en base a eso vamos a ver qué es lo que sale y hacia dónde vamos, cómo termina el año. Todo esto es provisorio porque así es como me han designado. A mí me designaron como docente provisorio. Es una figura que no existe el docente provisorio, imagínense ustedes, en las universidades nacionales, excepto en esta, pero bueno, esta es una universidad especial, ¿no? Así que es una figura que yo primera vez que la veo, imagínense que tengo años en la docencia, primera vez que veo ese tipo de designación. Pero bueno, todas estas cosas son posibles. Así que bueno, no sé si alguien tiene algún comentario o algo que quiera decir. ¿Les están tomando asistencia? Algunos profes sí, otros no. No, pero en el caso de programación específicamente. Sí, te escucho, Ricardo. No, se me abre sin querer el micro. Ah, disculpa. Sí, el profe hace que pongamos el nombre de la matrícula en el chat cuando está grabando y así lo guarda, supongo, no sé. Ah, bien, o sea que él está tomando asistencia, bien. Entonces seguramente alguna nota, algún concepto va a sacar de la asistencia. ¿Tienen algún problema con el tema de tener así clases en forma a través del Meet? No, por mi parte no. Por mi parte tampoco. Ah, Salvador, ajá, Tadeo, Ezequiel, que me contestan ahí, perfecto. Bueno, ajá, Joaquín, bien. Matías, Pablo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces si ustedes no tienen problemas, bueno, yo voy a hacer lo que pueda para darles teoría. El único drama que yo veo cuando damos teoría son dos cosas, ¿no? Primero que, como yo no les veo la cara, eh, no sé si están cansados, si no están cansados, ¿eh? Por lo tanto, por ahí uno cuando está dando clase ve que la gente está cansada
y se pone a hablar macana, se pone a hablar de cualquier tontería como para distraer un poco y después volver con la clase, ¿no? Eso es algo que sucede. Después, el otro problema es que no sé si ustedes me pueden seguir, que es otro problema, porque también uno cuando está en vivo, uno lo que hace es ver las caras y le ve las caras así, los ojos, como si fueran dos de oro, ¿vieron? Y uno se da cuenta, estoy explicando cualquier cosa, dice uno, y entonces vuelve a explicar. Acá si ustedes no interrumpen es imposible de que yo me dé cuenta de que no están entendiendo. Sí, sí, ¿sabes cuál es el problema, Jesse? El problema es que al ser tantos ustedes, la universidad nos ha dicho que no podríamos darle clases. ¿Mm? Tienen que ser aulas reducidas y ventiladas. Sí, es cierto lo que dice Joaquín. Ah, bueno, por eso de tener que ir y volver eso, escapa, escapa ya a mi cuestión. Eh, Ahí Jesse, yo comprendo lo que dice Jesse, porque el tema de tener clases presenciales mucho más en ingeniería, ¿no? Bueno, yo vengo de una ingeniería que es una ingeniería más dura que la de ustedes, que es ingeniería electrónica, y el hecho de tener que dar clases así mediadas por las TIC es muy difícil en las ingenierías porque uno hace mucho hincapié en el razonamiento y más que una clase es un diálogo que uno está teniendo con los estudiantes, ¿no? Y cuando no hay ese diálogo es dificilísimo, porque en el diálogo uno va razonando, digamos, ¿no? Eh, Así que bueno, en definitiva, esas son las condiciones que tenemos. Vamos a ver qué se puede hacer y vos, Jessy, lo único que te puedo decir es que hagas el esfuerzo para, no sé, para ver si puedes pescar lo que puedas y especialmente para tratar de entender y de interrumpirme, ¿no? Encima supongo que no tenés micrófono, por eso me mandaste un mensaje. Pero No, sí, sí tengo micrófono, solo que voy turneando. Ah, bueno, está bien. Bueno, mejor es si es con micrófono, porque con un micrófono me interrumpen, ¿ven? Entonces eso me viene bárbaro. Les hago una consulta. ¿Se acuerdan qué están viendo con el ingeniero Álvarez? Aún no empezamos a ver nada, profe. Estamos repasando mucho de lo que era el año pasado. Estábamos con variables, los tres Ah, tipos. bueno, de 10, de 10. Bueno, Calculo entonces, que, calculo que no quería empezar por la teoría, capaz que quería esperar la teoría. claro, sí, natural, natural, sí es posible. Este, bueno, o sea que ya vamos con 3 clases atrasadas. Del punto de vista teórico, tipos de datos solamente, perfecto. Bueno, desde el punto de vista teórico, la verdad que programación tiene muy poco de teórico, ¿no? Este, lo que sí hacemos es aprovechar la programación para explicar algunas otras cositas en el punto de vista de teoría. Pero básicamente lo más importante, sin duda, ¿no? Es la práctica. De hecho, los finales nosotros los tomamos así, los tomamos con la práctica. Y es un drama porque, como comentó uno de sus compañeros, las máquinas de la universidad, hay algunas que funcionan, otras que no. Bueno, ahí hay un profe que está haciendo lo posible para que funcione. Bueno, ¿quieren que charlemos algo sobre la asignatura, sobre el primer tema, o tienen alguna otra ocupación ahora? O lo dejamos para para el próximo lunes. Sí, Camila, te escucho. Levantaste la mano, Camila. Sí, hola, profe, ¿cómo le va? Bien, ¿y vos? Em, Bien, gracias. Mi duda era si usted en esta asignatura va a permitir alumnos condicionales. ¿Y qué sería un alumno condicional? Yo todavía tengo que rendir una materia del año pasado que es correlativa con esta asignatura y todavía no lo rendí al final. De todas maneras, yo puedo cursar su materia. Mira, yo no sé quién te habrá explicado cómo es el sistema universitario, pero mira,
El tema es así. Nosotros damos la asignatura y en todas las universidades nacionales, todas las cátedras son libres, de libre acceso, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cualquiera puede venir, sentarse y tomar cátedra, tomar las clases que nosotros estamos dando. O sea, cualquier persona que sea argentino, y por la Constitución, si no son argentinos también pueden venir y sentarse y escuchar lo que estamos dando en la cátedra, en la asignatura. Por lo tanto, no habría problema con que vos estés acá de ningún tipo. Lo que dice el reglamento nuestro es que nosotros cuando vamos a regularizar, que eso es lo que pasa a fin de año, cuando nosotros vamos a regularizar, tenemos que regularizar los que aparecen en el acta de regularidad justamente, ¿viste? Entonces, si vos apareces en el acta de regularidad, yo no tengo ningún problema. El problema es si no apareces en el acta de regularidad, porque si no apareces en el acta de regularidad, es muy posible que vos hayas estado viniendo a las clases y pierdas el tiempo. Entonces, yo lo que te recomiendo son dos cosas. Primero, que obviamente que rindas la materia y que soluciones el problema para que aparezcas en el acta de regularidad. Si vos rendís la materia y apareces en el acta de regularidad, digamos, es como si nada, no hay problema, o sea, sos una estudiante más. El problema es que si vos no rendís bien la materia esa que me decís, y cursaste, bueno, ahí yo no puedo hacer nada, ¿no? O sea, esa es la condición que hay, esas es las reglas que hay dentro de la carrera y de la universidad. No sé si me comprendiste. Sí, sí, sí entiendo. De 10. Entonces, por lo tanto, tenés toda libertad. Lo único que te pido es que a fin de año hagas lo que tengas que hacer. Si vos apareces en el acta de regularidad y rendiste bien los parciales o las cosas que vamos a definir con Inquilio Álvarez, no hay ningún problema. Pero si vos hiciste todo eso y no apareces en el acta, vas a tener un problema que es perdiste todo el tiempo en hacer estas cuestiones, ¿no? Si es que perdiste tiempo, no sé, yo lo digo de ese modo, pero en realidad no te puedo regularizar si vos no estás en el acta. ¿Y cómo tendría que solucionar el problema de aparecer en el acta en el caso de que rinda la materia y la apruebe? ¿Con quién debería hablar? Y bueno, eso con las autoridades. Y son las autoridades lo que definen cuándo empieza y cuándo termina las inscripciones a las asignaturas, ¿viste? Hay un tiempo que es de inscripción. Entonces, si vos te vas a inscribir una asignatura, tenés un tiempo y entonces se supone que vos tenés que estar regularizado, que hayas regularizado lo anterior. ¿No se están escribiendo en el SIU, me dicen? ¿O entendí mal? No sé, hay alguien comentó, me parece que dijo que no se escribe en el SIU. Bueno, no sé. Sí, sí, Entonces, se escriben, sí. bueno. Entonces, como te decía, vos tenés un tiempo para inscribirte. Ahora, ¿qué sucede? Lo que sucede es que siempre hay algún problema de que los turnos son tarde o que hubo coronavirus, qué sé yo. Entonces se extiende el tiempo para inscripción de las materias. Entonces, si vos rendís ahora en mayo, por ejemplo, y se extendieron las inscripciones, vos vas y les decís a las autoridades que te inscriban y listo. No sé si me comprendiste. Sí, profe. Sí, sí, sí. Bueno, menos mal. Fíjense ustedes cualquier cosa, siempre que tengan alguna duda, fíjense en el reglamento de alumnos. El reglamento de alumnos es muy favorable para ustedes, ¿eh? Es muy favorable, así que fíjense ahí y siempre está todo descrito de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Eso es un consejo que le doy así a nivel general, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta, consulta? ¿Nada? Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Bueno, dale eso. Bueno, bueno, de 10. Vamos a hacer una cosa.
Vamos a ver un poquito de teoría, ya que estamos hasta las 5, ¿les parece? ¿Cuál es la próxima clase que tienen ahora? ¿Qué hora? Las 6, profe. A las 6. Perfecto. ¿Y la tienen en presencial? O sea, ¿tienen que viajar a la UNLAR o la tienen? No, es virtual. Ah, bueno, o sea que tenemos bastante tiempo para mover. Bueno, voy a compartir y voy a buscar primero la... ¿qué? Moco, sorry. Voy a buscar lo primero, las primeras clases que podríamos usar, las de mecatrónica. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Profe, disculpe, a las 5 tenemos clase. Sí, profe, nos cambiaron el horario. A las 5 tenemos la clase. No, entonces estamos en el horno. Recién me En el acuerdo. horario salía a las 6, pero nos la adelantaron, parece. Claro, lo cambiaron a las 5. ¿Con quién están teniendo eso ahora? ¿Con quién tienen? ¿Con qué profe? No les puedo leer, si alguien me está escribiendo, no puedo leer ahora. ¿Materias de qué tienen, chicos? Ahora las 5. Administraciones. Romero, Pauli y Cabaña, creo que son los profesores. Salen en el horario. Bueno. Bueno, ya vamos a ver cómo hacemos. De todos modos, bueno, ya vamos a ver. Vamos a ver. Por ahora dejemos... ahí ya alguien está entrando, puede ser, sí. Por ahora dejemos de 4 a 6. Y bueno, si no, vamos a tener que tener de 4 a 5 mientras tanto. Así que me apuro en dar las clases. Bueno, ahora yo, fíjense, ustedes están viendo mi pantalla, entonces ven que yo tapo donde están ustedes, a ver. Ahí están ustedes, ¿ven? Entonces yo cuando pongo la presentación, tapo. Y mucho más tapo si hago la presentación grande, ¿ven? Así que los pierdo de vista totalmente. Pierdo de vista todo lo que ustedes ven, es lo que yo veo en toda la pantalla. Bueno, esto lo que vamos a hacer es robarle las clases a la gente de mecatrónica y empezamos con algo de teoría como para entrar en calor. Lo que sí les pido, a ver, tengo el celular a mano. Bueno, en media hora hacemos algo. Bueno, nosotros lo que vamos a ver, la materia nuestra se divide básicamente en dos partes. Una primera parte que está relacionada con el lenguaje C y otra segunda parte que está relacionada con el lenguaje C++, es decir, con el paradigma orientado a objeto y ahora con el paradigma orientado o imperativo, digamos, el paradigma imperativo del C, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer a su vez es dividir la materia, o sea, la parte del imperativo, la materia del C, lo dividimos a su vez en dos partes. Una primera parte que está muy relacionada con los algoritmos y con algunas cuestiones que tienen que ver con el bajo nivel, que es propio del C. Y después ya empezamos a ver otras cuestiones que no hemos visto, que no han visto, supongo yo, en los años anteriores, como es, por ejemplo, archivos, pilas, colas y ese tipo de estructuras que son dinámicas, ¿no? Y obviamente después pasaríamos al lenguaje C++. Eso este año, acuérdense que este año nosotros nos ubicamos como les dije recién, nos ubicamos como si con el plan que había hecho el ingeniero Camargo, ¿no? Bueno, como pueden ver ahí en este slide, este lenguaje oficialmente se creó en el 72, pero nace en el año 69, podríamos decir, en 1969, y se oficializó, se hizo público en el año 1972. Entonces acá aparecen dos visiones de la cuestión. La primera visión es
que nos dicen a nosotros, che, boludo, ¿cómo pueden agarrar y explicar y dar clases de un lenguaje que fue hecho hace 50 años? Imagínense, yo nací en el 70, o sea que el lenguaje que a mí me da mía. ¿Cómo puede ser que den esa porquería? Esa es una visión que hay de esto, pero después hay otra visión que está relacionada con la siguiente cuestión. ¿Cómo no vamos a dar un lenguaje que tiene 50 años y se sigue utilizando? Entonces, esas dos visiones son las que tenemos y en las cuales nos estamos moviendo. Nosotros que tenemos el perfil de ingenieros en sistemas, no tanto los licenciados en sistemas, sino nosotros, los ingenieros en sistemas, ni hablar de los ingenieros electrónicos, que es la especialidad mía, que es otro cantar, ¿no? Pero nosotros, los de la ingeniería, a diferencia de los chicos de licenciatura, nuestro perfil es más bien de entender lo que está funcionando por debajo. Es decir, no hay problema con que trabajamos con el alto nivel, eso desde ya, pero también nos metemos un poquito en el bajo nivel, y lo más bajo que tenemos para profundizar nosotros en el sistema, en ingeniería en sistemas, es el lenguaje C. Ustedes van a ver que es un lenguaje bastante duro, muy poco productivo. Mucho más productivos son los lenguajes actuales y obviamente todas las cosas que hay actualmente, ¿no? Pero el lenguaje C tiene una particularidad que no tienen los otros lenguajes, que es que nos permiten entender a la perfección lo que está pasando dentro de un sistema digital. No hay nada que nos permita atender mejor esas dos cosas, tanto del sistema digital, del hardware, como de lo que está por encima, que es el sistema operativo. No sé si habrán escuchado hablar ustedes del voto electrónico, quizás. ¿Escucharon hablar de eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien, quizás ustedes habrán escuchado hablar del voto electrónico a los periodistas de Buenos Aires. Y es muy posible que tengan la opinión que tienen esos periodistas. Es decir, gente que no es especialista en el tema y que obviamente no sabe ni que existe el lenguaje C. Entonces, es un problema eso. Es un problema porque los que conocen el lenguaje C y conocen todo el proceso, hay cosas que sabemos que hacen o que nos permiten deducir que es imposible tener un voto electrónico que sea que no sea fácilmente craqueable, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad. Es la posibilidad de poder tener una opinión sobre ese tipo de cosas, por ejemplo, que son muy importantes para nuestra sociedad, la da el conocimiento completo de la situación, tanto el bajo nivel como el nivel medio, que sería el C, y el alto nivel, ¿no? Entonces, necesitamos conocer todo eso para poder dar ese tipo de opiniones. Es imposible que quien no esté en esta especialidad comprenda. Si no conoce lo que nosotros vamos a ver acá, que son los rudimentos mínimos, ¿no? Es imposible que alguien pueda opinar con espalda académica, podríamos decir, sobre el voto electrónico. Más allá de eso, lo más importante del lenguaje C es que con el lenguaje C se escriben los sistemas operativos. Y yo les pregunto si existe algún lenguaje que no esté funcionando sobre algún sistema operativo. Por lo tanto, tenemos un problema ahí con eso. Si nosotros que estamos estudiando ingeniería no conocemos el sistema operativo, vamos a estar medio rengo, ¿no? Porque si todo se ejecuta bajo un sistema operativo, empezamos por el hecho que tenemos que elegir un sistema operativo para nuestra producción, y la pregunta es, ¿en qué sistema operativo vas a elegir? Entonces, todo eso hace que el C tenga una importancia que generalmente no es puesta en relieve, digamos, en la licenciatura en la ingeniería en sistemas, pero que yo lo llamo a la reflexión al respecto, ¿no? Lo llamo a reflexión, para que ustedes definan cuál es su perfil. Desde ya que es un lenguaje muy duro, entre comillas, para poder producir, ¿no? Para poder hacer software. Más allá de esos detalles,
algunas de las características que tiene. Mire, ¿ven lo que dice acá abajo? No sé si me ven el mouse. Sí. Bueno, ustedes seguramente han conocido lo que es el estándar IO.h, el estándar lib. Es muy posible que lo hayan utilizado, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bien. ¿Ustedes escribieron alguna vez un código sin esas librerías? ¿Cómo se llaman estas librerías, no? ¿De compilación? No sé cómo las llaman ustedes, el estándar IO.h, el estándar lib.h, ¿qué nombre le dan? Directivas de compilación. Directivas de compilación le dicen. Librerías. ¿Cómo? ¿Librerías? Librerías o directivas. Ah, bien. ¿Y ahí es lo mismo directivas que librerías? ¿Qué opinan? Sí. Bien. Bueno, eso vamos a verlo más adelante. Bueno, Creo que las directivas es Ah, cuando las ya las directivas. incluimos. Claro, eso. Las directivas son cuando nosotros la definimos, ¿no? a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si abro un compilador de C. Que dicho sea de paso, van a ver el compilador que hice yo. Es un compilador que se llama Genie, no sé si lo habrán usado. Lo conocen a este compilador, ¿lo ven? A ver, lo voy a hacer más grande. ¿Se ve el código ahí? Sí. Sí. Bueno, miren. Esto que estoy señalando ahí, no sé si lo ven, ¿qué es lo que es para ustedes? ¿Cómo le llaman a eso? Al include ese. Una librería. Muy bien, librería, dice ahí uno de los compañeros. Si están todos de acuerdo, la próxima pregunta es, si yo saco esto, ¿podré compilar? ¿Podré compilar ese programa? No, porque no tenemos con qué compilarlo. No tenemos la Yo creo librería. que sí, pero no va a hacer nada. No, bueno, más allá de que haga o no haga, la pregunta es si se puede compilar este programa, porque fíjense que no estamos usando lo que ustedes llaman una librería, ¿no? La pregunta es si se podrá compilar. Compilar significa que todos saben cuál es el proceso de compilación o no. Sí, cuando pasamos de un lenguaje de un alto nivel o un lenguaje de un nivel mayor al lenguaje nivel máquina, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver en estos 10 minutos que nos quedan, vamos a ver cómo es el proceso de compilación, ¿les parece? Ya que estamos, voy pasando por acá, les digo, esto que ven acá son los libros donde generalmente recomiendo yo que leamos, en especial este que es del creador del C, y son libros, este libro no está pensado para principiantes, para quien no sabe algoritmos, porque quien no sabe algoritmos, bien dije. Estos han pensado más bien para el que necesita conocer el lenguaje. Ahí en ese libro, que no debe tener más de 90 hojas, está absolutamente todo el lenguaje. Este es el lenguaje ANSI que se llama, que es el lenguaje creado en el 70. Después tuvo nuevas versiones, pero bueno, este libro es fantástico. Es fantástico para mí, ¿no? Y estos otros que veían acá son libros que pueden leer, pero ahí tienen un poco más tienen mucho más de algoritmos, digamos, o sea que uno está más explayado cada uno de los temas, con más ejemplos, etc. Pero bueno, acá vamos a ver el proceso de compilación. Lo que nosotros hacemos siempre, ¿se ve el dibujito ahí, chicos? Sí. 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 Bueno, espérenme que voy a habilitar el puntero. Ahí está. Ah, bueno, pero bueno, ¿se ve ahí más o menos, chicos, o hace falta que ponga toda la pantalla? Se ve, profe. Está bien. Ah, bueno. Bueno, 10. Fíjense, nosotros empezamos con esto que dice acá, que dice código fuente. ¿Qué es lo que es el código fuente? El código fuente, todos ustedes saben que no es otra cosa que un texto que nosotros escribimos, es decir, escribimos un texto en el lenguaje que es de nuestro interés, en nuestro caso el lenguaje C, y eso es el programa, ¿no es cierto? Es el que llamamos código fuente. ¿En qué escribimos el código fuente?
En un editor de texto. Exacto. ¿Y puede ser un procesador de texto para escribir código fuente? Sí. No, vos sabés que no. El procesador de texto no puede ser para escribir el código fuente porque hay un montón de caracteres que el procesador de texto mete en el archivo que nosotros no los podemos ver y que son propios del procesador de texto. Por lo tanto, nosotros lo que usamos siempre para escribir un archivo del lenguaje C, ¿no? Es un editor de texto. Por ejemplo, si ustedes usan Windows, el editor de texto más famoso es el Notepad, creo que es, ¿no? Notepad. Sí. Bueno, yo que no uso Windows, el editor hay millones de editores de texto de todo tipo y calaña, digamos, pero el que yo uso generalmente para escribir un código es uno que se llama Nano. El Nano es porque es un editor de texto muy chiquito. Tenemos el Pico, por ejemplo, el Nano, que sería el Pico, es el más chiquito todavía que el Nano. Bueno, y el Nano es chiquito y tiene algunas funcionalidades, cosas que son fáciles. Pero hay uno que es durísimo y que todo el mundo lo usa, es un editor de texto que se llama Vi. Y bueno, si alguna vez tienen oportunidad, les aconsejo que lo prueben. Bueno, más allá de eso, yo escribo el código acá, en un editor de texto. Perfecto. Ese editor de texto me va a generar un archivo al cual yo le voy a poder poner el nombre y una extensión. Todos saben lo que es el nombre y la extensión de un archivo, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la extensión que yo le voy a poner a mi archivo que está programado en C? Punto C. Exacto. El punto C no es obligatorio, pero sí es una forma de que yo tengo de poder identificar qué tipo de lenguaje es el que yo escribí, que es un código fuente. Y además, el editor de texto, por lo general, lo que hace es aprovechar que tengo el punto CS para resaltarle las palabras claves del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, no sé si estábamos viendo recién, voy a cambiar a mouse. Fíjense cómo tiene diferentes colores, ¿ven? Acá si yo pongo include, por ejemplo, así. Bueno, ese editor lo que hace es, como es un punto C, lo que yo estoy escribiendo, detecta cuáles son las palabras claves que yo pongo y las colorea, por ejemplo. Son facilidades que me puede dar el editor. Entonces, eso es gracias a que yo le puse la extensión que se llama, que es el punto C. Muy bien, una vez que hice eso, lo que hago es, o aparece acá en el gráfico este que ustedes ven acá, algo que dice archivos o ficheros, porque es un gráfico de los gallegos esto, ¿no? Dice archivo de cabecera.h. Ojo, dice archivo, no dice librería, me dijeron ustedes, o biblioteca, no me acuerdo. Librería, dice archivo. Por lo tanto, esto lo que me está significando es que yo voy a necesitar tanto el código fuente, que es el que yo escribí, más esto que son archivos de cabecera. Por eso tienen el punto H, ¿no? El punto H es porque es un archivo de cabecera, un header, que es este que está acá abajo, que lo puse yo acá. Bien, ahora, la primera pregunta es, che, loco, ¿yo podré hacer un código que no tenga archivo de cabecera? Bueno, la respuesta es sí. La pregunta es si va a compilar. Bueno, vamos a ver si compila o no. Pero lo que sí viene acá en este esquema, como próximo paso, a partir de estos dos archivos, del archivo de código fuente y los archivos de cabecera, viene una etapa que se llama de preprocesamiento. Esa etapa de preprocesamiento que tengo acá no es otra cosa que un software que se va a encargar de agarrar todas estas indicaciones que tienen los archivos de cabecera, todas estas indicaciones que tiene el archivo de cabecera, que yo le estoy adelantando que son indicaciones, más un montón de cosas del código fuente que yo he escrito, los va a agarrar y los va a preprocesar. Eso significa que
va a identificar una serie de particularidades de ambos archivos para ver si es que puede ser compilado, porque si ustedes se fijan, recién acá viene el proceso de compilación. Antes está esto que se llama preprocesamiento, ¿no? Muy bien. Ese preprocesamiento que me permite generar un archivo que sirve para la compilación, genera justamente un archivo, es decir, limpio esto y pongo el preprocesador que agarra estos archivos y que los preprocesa, termina generando un archivo que es con extensión .i. Esto que estamos viendo ahí, que le estoy señalando. Ese archivo .i generalmente suele ser un archivo de RAM, no necesariamente un archivo físico en disco rígido, ¿no? Yo puedo hacer que ese archivo generado en RAM se baje al disco rígido, pero por ahora lo que me interesa es que se genere en RAM. ¿Por qué se genera en RAM? Porque después ese archivo es enviado al compilador. El compilador lo que hace es agarrar el archivo preprocesado, que prácticamente hace un análisis léxico ¿no? Por ejemplo, cuando falta un punto y coma, el que lo detecta es el preprocesador, ¿eh? Por ejemplo. Entonces, ese análisis lo hace el preprocesador justamente. Cuando falta definir una variable, es el preprocesador el que se da cuenta, ¿no? Pero bueno, más allá de esa cuestión, ese archivo .i que obtuvo el preprocesador, que generalmente habíamos dicho que se genera en RAM, pasa al compilador. ¿El compilador qué es entonces? Es otro programa que se va a encargar de generar un archivo que se llama código objeto. Esto que está acá. Los archivos códigos objetos suelen tener la extensión .o, como ven acá, pero también pueden tener la extensión .a. Si ustedes trabajan en Linux, por ejemplo, van a ver que muchos de los códigos objetos también son .a, especialmente cuando tienen que compilar, por ejemplo, un driver. Bueno, cuando viene el compilador del driver, generalmente son .a los que trae. Bueno, pero esos son detalles del Linux. Volviendo al tema, en definitiva, el compilador me genera un código objeto. ¿Y qué es el código objeto? Es un código intermedio al verdadero código que a mí me interesa obtener, que es el código ejecutable, como lo llama en Windows, o código binario, o simplemente binario, como se llama en Linux. ¿Ah? Entonces, el binario es lo que se termina ejecutando en mi compu. A ese binario quiero llegar yo. Pero para llegar al binario, yo primero necesito tener un código objeto, que es un pseudo código máquina, digamos. Parece fuera código máquina, pero en realidad no es código máquina, porque tiene una serie de directivas que son entendidas por este último programa que se llama enlazador. Y la pregunta es, che, ¿y el enlazador qué enlaza? Bueno, lo que hace el enlazador, vamos a limpiar un poco acá la pantalla ahí. Lo que hace el enlazador es traerme otros códigos objetos y a partir de esos códigos objetos que pueden haber sido generados por mí o que pueden pertenecer a una biblioteca, y esto sí que es una biblioteca, decir librería, digamos que no nos conviene mucho, está mal traducido, podríamos decir. Generalmente se conoce como biblioteca, esa es la forma correcta de traducirlo, digamos. Entonces, lo que hace el enlazador es agarrar el código objeto que yo puedo tener en mi máquina, más el código objeto que yo obtuve de compilar mi archivo, más código objeto que tengo en mis librerías, todo eso lo une para generar el código ejecutable o el binario que es el que yo estoy buscando. Eso es el proceso de compilación. ¿Lo conocían?
¿Conocían este proceso? El proceso de compilación. Sí, profe. Bueno, me hubieran dicho, así no lo explicaba tanto. Bueno, hagamos una cosa, cortamos acá, si vayan a tener las clases con los otros profes y la seguimos el próximo próximo lunes. Recuerden, a las 16 horas nos juntamos. Bien, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Que tengan suerte, que anden bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, profe.